Guru Charana Pana Kevala Bhakti Sama Shri Guru Charana Pana Kevala Bhakti Sama Mando Bhumi Savadana Mate Mando Bhumi Savadana Mate Yahara Prasade Vai Devavatuya Yahara Prasade Vai Devavatuya Krishna Prabhu Hoya Krishna Prabhu Hoya Guru Mukha Pranavakya Jite Te Kuriya Guru Mukha Pranavakya Jite Te Kuriya Anna Kori Amane Asa Anna Kori Amane Asa Shri Guru Charane Rate
Shri Shri Gauranga Ki Jai, Shri Shri Radha Madan Bihari Ki Jai, Samade Tabakta Vrinde Ki Jai, Chitai Gaur Purnamari. Ok, Maharaj, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Para nosotros es realmente muy auspicioso tenerlo con usted. Así que siempre lo recordamos con mucho cariño en el curso de líderes que hizo aquí con Aravinda. Así que, por favor, si podemos comenzar, muchas gracias. Hare Krishna, Bhaviram Thakur Prabhu, muchas gracias por brindarme esta oportunidad de compartir con la comunidad de devotos de Perú. También entiendo que igual hay devotos de México, de otras partes de Latinoamérica, y también veo de España, también Bhakti Mónica de Málaga, del Bueno Granada, y seguramente alguien más habrá conectado porque lo hemos anunciado. Estamos en Nueva Brajamandala, desde la sala del templo. No sé si desde aquí se verá el altar, vamos a ver si giramos un poco. ¿Pueden ver el darshan? ¿Se ve? Se puede acercar al cuidadito con el cable. ¡Ya! Jai. Precioso. Son Shri Shri Gauranita y Shri Shri Radha Govinda Chandra. ¡Ya! Jai. Jai. Bien, pues el tema que anunciamos para la conferencia de hoy es compartir reflexiones acerca de la pregunta esencial del Srimad Bhagavatam en tiempos de crisis. Nos encontramos en un periodo, podríamos decir, extraordinario a nivel mundial, en que se ha hecho un parón global o casi global, cosa que casi nadie lo había visto antes. Si alguno de los seres humanos que estamos vivos lo habíamos visto en este formato. Si bien es cierto que a lo largo de los siglos han ocurrido pandemias y guerras y tantas cosas más fuertes que la que estamos experimentando en este momento. Pero es un hecho que estamos en un periodo bastante extraordinario y qué mejor que el Srimad Bhagavatam, que es el fruto maduro del árbol de deseos de los Vedas, para obtener guía e inspiración. Supongo me están escuchando bien, solamente quería confirmar que me escuchan bien. Sí, Sí, se escucha Maharaj, bien. perfecto.
Sí, Maharaj, sí. Sí, suena bien. Bien, así yo quería leer algo del segundo canto del Srimad Bhagavatam, uno de los versos que corresponde a la respuesta que da Shukadeva Goswami a Maharaj Pariksit cuando le ha planteado la pregunta acerca de cuál es el deber del ser humano y en particular cuál es el deber del ser humano que está a punto de morir, que en realidad somos todos, porque nos pueden quedar más años o menos, pero todos estamos destinados a cruzar los umbrales de la muerte. Es algo inevitable. Por supuesto, sabemos que como almas eternas que somos, no morimos y por tanto, en ese sentido, no tenemos por qué preocuparnos. El alma es eterna, sigue viviendo. Como dice la Bhagavad Gita, Nainam Chindanti Shastani Nainam Dahati Pavakaha. Al alma no se la puede cortar en pedazos con ningún arma, ni puede quemarla el fuego, ni humedecerla el agua, ni marchitarla el viento. Por lo tanto, no hay nada ni nadie nos pueda hacer y pueda realmente dañar nuestra verdadera persona. Pero sí el cuerpo material está destinado a envejecer, a enfermarse en mayor o menor grado y finalmente a apagarse, a morir. Y recordarán la historia, quizás hay algunos que no, pero la mayoría sí, recordarán la historia de cómo Maharaj Pariksit, que era el emperador del mundo, prácticamente hablando, en la historia del mundo no se ha conocido, aparte de las descripciones védicas, no tenemos constancia de un emperador del mundo que gobernara toda la tierra. Sí, en la literatura védica se nos habla de estos emperadores de eras anteriores o en el caso de Maharaj Pariksit, que está en la transición en la era de Kali. Prácticamente hablando, entra en la era de Kali. Le toca el cambio, le toca la crisis, de hecho. El término crisis en griego indica cambio, indica que hay que discriminar, hay que reflexionar, hay que distinguir. Nosotros podríamos decir desde el punto de vista krishnaíta, como devotos de Krishna, podríamos decir que crisis para un devoto significa Krishna. Además, la palabra es muy, muy cercana, crisis, Krishna. Tan pronto como hay crisis, el devoto se refugia en Krishna. Y eso lo vemos, por ejemplo, en los habitantes de Vrindavana. Tan pronto como aparecía un asura, un demonio que atacaba Vrindavana, ¿qué hacían los habitantes de Vrindavana, los Brajavasis? Llamaban a Krishna rápidamente. También lo hizo la madre de Maharaj Pariksit, Uttara, cuando vio que el arma Brahmastra que había lanzado desesperadamente Ashwatthama, prácticamente uno de los pocos supervivientes del bando Kuru en la batalla de Kurukshetra, y desesperadamente quería vengarse y quería acabar con el último heredero de la familia Pándava. Como habían perdido, dijo, pues si pierdo yo, vosotros también perdéis. Y quiso ocasionar destrucción. Y Uttara corrió a tomar refugio en Krishna, que estaba a punto de partir
de Hastinapura, la ciudad capital de los Pándavas, después de que habían vencido en la batalla de Kurukshetra. Y a pesar de que el embrión de Parikshit había sido prácticamente destruido por el arma Brahmastra, así lo explica el Bhagavatam, el Señor con su Sudarshan Chakra, con su potencia trascendental, cubrió el embrión y protegió al niño Parikshit, que pudo ver a Krishna protegiéndole en el vientre. Y de hecho recibió ese nombre Parikshit, quiere decir el examinador, porque siempre estaba buscando aquella personalidad tan increíble que había visto en el vientre de su madre y que le había salvado la vida. Así que Parikshit Maharaj fue el emperador sucesor de Maharaj Yudhishthira, el emperador Pándava, y era un rey tan bueno, tan noble, que todo el mundo lo quería, y no es como nos cuentan ahora. A veces algunos de ustedes quizás hayan escuchado acerca de estas teorías conspiratorias, y hay gente que, incluso devotos, que a veces se preocupan por el tema de las conspiraciones, y gente que quiere controlar el mundo desde la sombra y todo eso. Pero el hecho real es que en la humanidad, en la era de Kali, existe un juego de tronos siempre, y siempre va a ser así. Uno trata de tomar el control, otro trata de tomar el control, pero al final ninguno de ellos puede realmente controlar por mucho tiempo, porque la muerte está ahí y arrasa con todo. Sabios, necios, personas ricas, personas pobres, no discrimina, arrasa con todo. Bien, entonces Parikshit Maharaj, cuando fue maldecido a morir en 7 días, como muchos conocen la historia, recibió la maldición a morir, no trató de contrarrestar la maldición porque consideró que le habían maldecido debido a una ofensa que él había cometido, y aunque es verdad que el castigo era desproporcionado, prefirió tomarlo, esa fue su elección, y uno de los significados de la palabra crisis en griego significa decisión. Decisión. La decisión que tomó Parikshit Maharaj ante la crisis fue refugiarse en Krishna y aceptar que había cometido un error, y aunque el castigo pareciera desproporcionado, como había cometido un error al ofender al padre del brahmana, cuando le confundió pensando que el sabio no quería recibirle, y como él tenía mucha sed y mucha hambre, se molestó ante aquella falta de hospitalidad del yogi, Shamika Rishi se llamaba, y decidió, como dice Prabhupada, tit for tat, dice en inglés. Tit for tat significa ojo por ojo, diente por diente, o el que la hace la paga, algo así. Pensó, se ha comportado mal este yogi cuando no me ha recibido, y le colocó una serpiente muerta que encontró fuera de la choza como guirnalda. Le digo, así tú me recibes con esta hospitalidad, pues ahí tienes la mía. Cuando se marchó, el rey era, de hecho, el Srimad Bhagavatam y los acharyas, Srila Prabhupada y otros acharyas, han comentado que
esa forma de actuar del rey fue sin precedentes. Normalmente él no era una persona que tuviera ese tipo de carácter, no se portaba así con nadie. Pero Krishna lo puso en una situación límite, muriéndose de sed y de hambre, perdido en el bosque, para que ocurriera lo que el Señor quería que ocurriera. Y como Pariksit Maharaj era un rey muy noble, se sintió al poco tiempo de haber cometido esa ofensa, cuando se marchaba, se sintió mal y reflexionó que quizás el yogi no estaba fingiendo para no recibirme, sino que estaba tan concentrado en un trance auténtico, y yo, de una forma tan incivilizada, le he tratado de una forma totalmente irrespetuosa, pensando que él me había ofendido. Y de hecho, en el Bhagavatam, en el primer canto, se escribe como Pariksit Maharaj oró al Señor que si hay alguna calamidad, que caiga sobre mí, que no caiga sobre nadie relacionado conmigo, sino que me toque a mí. Y al poco tiempo recibió la comunicación de que el hijo del sabio, el hijo se llamaba Shringi, este Shringi era un niño inexperto, pero que en aquella época todavía los brahmanas tenían poderes sobrenaturales, y este niño inexperto, antes de que su padre saliera de su trance, maldijo al rey a morir en 7 días, mordido por una serpiente alada. Una vez, no hace mucho, leí a través de Google, de Internet, cómo en África hay todavía algunos lugares donde hay serpientes voladoras. O sea, que no es algo mitológico, sino que son serpientes que existen todavía hoy en día en algunos lugares del planeta. Por lo menos así decía ese artículo. Y el Bhagavatam nos informa que en esa época así fue como Pariksit Maharaj abandonó este mundo por la voluntad de Krishna, que se manifestó de esta forma crítica a través de el hijo inexperto de un brahmana, cosa que el sabio lamentó mucho cuando supo que su hijo había maldecido al rey. Entonces el rey Pariksit decidió retirarse, abandonar su reino y retirarse a las orillas del río sagrado, se suele decir el río Ganges. Srila Jiva Goswami dice que seguramente era el Yamuna y el Ganges en algunas partes fluyen juntos, y como Yamuna estaba más cerca de Hastinapura, cuando habla del río sagrado, probablemente fue en el río Yamuna, según la opinión de Srila Jiva Goswami. Y se sentó ahí a prepararse, a reunirse con los sabios, muchos sabios de todas partes del mundo, incluso de otros planetas, sabios con poderes sobrenaturales que podían viajar de un lugar a otro, se presentaron para asistir al rey, este rey sabio, en el momento de su partida. Y el rey le planteó la pregunta esencial del Srimad Bhagavatam, considerada la pregunta semilla del Bhagavatam. Y es, ¿cuál es el deber del ser humano y en particular del ser humano que está a punto de morir? Y luego matizó, digamos que amplió un poco la pregunta, dijo, ¿qué es lo que esa persona debe escuchar, debe cantar
a quién debe adorar y también qué es lo que no tiene que hacer. ¿Qué es lo que no tiene que hacer? Esa es la pregunta, podríamos decir, la pregunta del millón, la pregunta más importante, la pregunta esencial, que nos puede resultar útil a todos los seres humanos, porque todos vamos a tener que afrontar esa prueba más pronto o más tarde. Al principio del segundo canto del Srimad Bhagavatam, el gran sabio Shukadeva Goswami responde a esta pregunta y yo quería basar las reflexiones de hoy, basarlas en algunos de los versos de este gran sabio. El sabio Shukadeva, que es conocido por su habilidad para recitar el Bhagavatam como nadie. Se dice que si bien el Srimad Bhagavatam está lleno de rasa o de melosidad, de dulzuras trascendentales que alegran los corazones de las almas liberadas, pero que ese fruto maduro del árbol de los deseos de los Vedas se hizo todavía más dulce cuando el sabio Shukadeva Goswami lo tocó con su boca de loto. Y el ejemplo que se da, de hecho el nombre Shuka significa loro en el sentido, no porque repitiera como un loro que repite y no entiende lo que está repitiendo, sino porque hay un tipo de loros y varios tipos de aves que cuando tocan los frutos maduros hacen que estos se vuelvan más dulces. O también otra forma de entenderlo es que las aves van a los frutos maduros, como Shukadeva Goswami, que como dice el canto 12 del Srimad Bhagavatam, si bien él era un sabio que estaba absorto en la propia felicidad trascendental de su alma, estaba absorto en la trascendencia. Dice, Svasukha Nibritta Cheta. Él experimentaba su Svasukha, su propia felicidad, Nibritta Cheta, en su conciencia. Él era Atmarama, satisfecho en el ser. Estaba tan satisfecho, pero cuando escuchó la recitación de los melodiosos pasatiempos de Hari, inmediatamente se sintió atraído a dichos pasatiempos y quiso escuchar y cantar el Srimad Bhagavatam. Así que Shukadeva Goswami empieza a hablar respondiendo a la pregunta de Maharaj Pariksit. Y algo que a mí me ha llamado la atención es que si analizamos los versos, cuando responde a esta pregunta, empieza por la última parte de la pregunta desglosada. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Primero alaba al rey Pariksit. Vamos a leeré las traducciones, quizás incluso, ¿por qué no? El sánscrito, igual por tiempo, es mejor leer solo alguno de los versos sánscritos. Empieza con la invocación Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Oh mi Señor, la omnipresente personalidad de Dios, te ofrezco
mis respetuosas reverencias. En el primer verso alaba al rey diciéndole: mi querido rey, tu pregunta es gloriosa, pues es de gran beneficio para toda clase de gente. La respuesta a esa pregunta constituye la materia principal que debe oírse y tiene la aprobación de todos los trascendentalistas. Y luego, curiosamente, empieza explicando qué es lo que no hay que hacer. Es decir, en tiempos de crisis no hay que perder el tiempo. Eso es lo que le dice Sukadeva Goswami a Maharaj Pariksit. Dice: Shrotavyadini Rajendra Nuninam Santi Sahasrasa Apashyatam Atmatatvam Grijeshu Grihamedinam. Dice que las personas mundanas que se refugian en la familia como si la familia fuera todo, y no quiere decir que la familia no sea importante. Naturalmente, para aquellas personas casadas es muy normal que quieran a sus cónyuges, a sus hijos, a sus familiares. Se desarrollan relaciones naturales de afecto. Eso es normal. Pero quedarse pensando que eso es todo lo que hay y empezando a competir con otras familias, eso es lo que es una pérdida de tiempo. Y dice que la traducción de este verso es que las personas que están desprovistas del Atma Tattva, del conocimiento del alma eterna, tienen muchos temas sobre los que hablar y escuchar. Pierden el tiempo en esas cosas. Y si bien es cierto que en momentos como los que estamos, en los que hay una crisis mundial, es normal que nos informemos tanto en los medios oficiales como extraoficiales, si quieren. Ahí cada persona escoge sus medios de información. Está bien tener la información, que no suceda como aquel que me contaron el otro día, no me acuerdo, en una charla en un país, no sé si fue en Italia o en algún lugar, creo que fue en Italia. Había una persona que se había ido a hacer un retiro de silencio, meditación al campo, y bajó al cabo de 4 semanas y vio a todos con mascarilla y vio ataúdes por ahí, porque en Italia, en la parte norte, hubieron muchos fallecidos. Y preguntó: ¿me he perdido algo? ¿Qué me he perdido? Eso podría suceder, pues si hay una crisis importante, pues es natural el tener una información. Leemos, por ejemplo, en el Srila Prabhupada Lilamrita, estábamos escuchando estos días durante el Prasadam, durante el almuerzo aquí en nuestra comunidad en España, en Nueva Brayamándala, en Brihuega, a 1h15 de la capital de Madrid. Estábamos escuchando cómo en 1971, cuando se produjo la revolución de lo que era Pakistán Oriental, Pakistán del Este, y luego se independizó de Pakistán y se convirtió en lo que hoy en día conocemos como Bangladesh. Y se produjo un gran conflicto. Había amenaza de que Pakistán atacara a la India, porque la India de alguna manera apoyaba a Pakistán del Este para que se independizara, o por lo menos simpatizaba políticamente, estaban apoyándoles. Y esos días Srila Prabhupada miró varios periódicos, se informaba para entender
lo que estaba sucediendo y para estar al día de lo que ocurría. Pero eso, si bien miraba un poco las noticias, no le distraía de su principal cometido, que era dictar cartas para sus discípulos, predicar a los discípulos y a la gente que estaba a su alrededor, y cantar el santo nombre, traducir el Srimad Bhagavatam y llevar a cabo todas sus actividades devocionales como primera ocupación. Y ese es el punto principal que nos indica el sabio Shukadeva. ¿Qué es lo que no hay que hacer en tiempos de crisis? No perdamos el tiempo. Ese es el mensaje. Aprovechemos el tiempo al máximo en actividades devocionales, en actividades espirituales que realmente nos iluminen, nos inspiren. Y hay dos versos más en los que Shukadeva Goswami explica más este tema de qué es lo que no hay que hacer. Shukadeva Goswami dice: Nidrayariyate bhaktam vyavayena chava vayaha divacharte haya rajan kutumba varanenava, que significa que las personas mundanas ocupan su energía durante el día para ganar dinero y gastarlo. Esa es la actividad principal de la persona en el mundo material. Durante el día. Y por la noche, dormir y disfrute sexual. Esas son las actividades comunes de la vida material. Shukadeva Goswami nos dice que no perdamos el tiempo solamente ocupándonos en estas actividades superficiales que, como dice en otra parte del Srimad Bhagavatam el sabio Rishabhadev, están al alcance también de los animales. Comer, dormir, aparearse, defenderse son actividades que están al alcance de todos, y el hacer que la vida humana se convierta en una versión 5G de estas actividades, comer, dormir, aparearse y defenderse, no tiene gran mérito. 2G, 3G, 4G, 5G, 6G, todas las generaciones que queramos, pero si son actividades animales, animales son. Y más adelante, de hecho, en el segundo canto, en aquel verso que son versos un poco duros, que a veces hay que tener cuidado cuando presentamos la conciencia de Krishna en utilizarlos, cuando habla de aquellas personas, Swadvit Varahostra Karai Samstuta Purusha Pashu Nayat Karma Pato Peto. Es algo así como Gatana o Gayanama Gadagraya. Dice que las personas que están en el plano material, que se quieren ocupar en esas actividades mundanas de complacencia de los sentidos, adoran a personas y los compara, que dice que son como camellos, como perros, como cerdos, como asnos. Disculpen si suena un poco fuerte, eso yo no lo digo, lo dice el Bhagavatam. El Bhagavatam habla de esta manera, yo solo estoy repitiendo algunos versos que están ahí. Y todo eso pone en perspectiva que no hay que perder el tiempo en participando demasiado del juego de tronos que se lleva a cabo en el mundo político mundano o en la sociedad, pues yo qué sé, las teorías conspiratorias. Yo no digo ni que sí ni que no, pero que son tantas cosas que a veces perdemos el tiempo con temas superficiales. Hay que tomar refugio donde hay verdadero refugio.
El siguiente verso de Sri Sukadeva Goswami dice, cuando dice lo que no hay que hacer, dice, Dejapatya kalata dishu atmasa inyesu asatsuapi desampramato nidanam pasyanapina pasyati, que significa que esas personas que están desprovistas del Atma Tattva, del conocimiento de la verdad del alma y del alma suprema, del Paramatma, Sri Krishna, que es el Paramatma, eso lo explica en el siguiente verso, que ahora veremos, que ya nos dice lo que hay que hacer en el siguiente verso. Pero dice que esas personas que están perdiendo el tiempo en actividades mundanas toman refugio en soldados falibles y habla de todas las cosas en qué cosas y personas o seres en los que nos refugiamos las personas en este mundo mortal. Habla de la fuerza corporal, por ejemplo, la gente va al gimnasio y hace pues ejercicio para mantenerse en forma, y no digo que si alguien lo necesita que no lo haga, si alguien lo necesita está bien hacer ejercicio para mantener el cuerpo en forma, para hacer servicio devocional, eso ya cada uno tiene que ver lo que realmente necesita. A veces trabajando la tierra, si uno va al huerto, yo el otro día fui a cavar las patatas, bueno, me agachaba y sembraba con otros devotos y fue un buen ejercicio y fue algo práctico, un servicio útil. Pero bueno, se pueden hacer a veces ejercicio, yoga asanas o algún tipo de ejercicio para mantener el cuerpo sano. La salud es importante en el servicio devocional. Sin embargo, refugiarse en esas cosas, en la fuerza corporal, en el cónyuge, en los hijos, en la riqueza, etcétera. Todo eso son, dice Sukadeva Goswami, son soldados falibles. Soldado falible significa, es una metáfora muy buena, porque si alguien ya está en las fauces de la muerte, ¿cómo esa persona que está en las fauces de la muerte me puede proteger a mí de la muerte? No es posible. Y por eso utiliza esa metáfora, que era muy acertada para el momento de crisis que estaba experimentando el rey Pariksit, cuando le quedaba solamente una semana de vida. Y seguidamente Sukadeva Goswami pasa a dar las instrucciones de lo que hay que hacer. Y ahí quería, digamos, focalizar en 3 de los versos que están en esta sección del Srimad Bhagavatam, que son muy importantes. Luego, por supuesto, Sri Sukadeva Goswami, a lo largo de todos los otros 11 cantos, este segundo canto y 10 cantos más, va a desarrollar las respuestas a esta pregunta clave. Y en el verso 5 de este segundo capítulo dice: Tasmat Bharata Sarvatma Bhagavan Ishvaro Harihi Shrotavya Kirtitavyascha Smartavyas Chechatabayam, que significa, por lo tanto, por todo esto que acabo de decir, que no hay que perder el tiempo, por los soldados falibles que no nos van a ayudar, es momento de tomar refugio, dice, escuchar, cantar y recordar acerca de Bhagavan, la personalidad de Dios, que es Sarvatma. Sarvatma quiere decir es el alma de todos los seres vivos. Y es el controlador supremo, Ishvara, y es Hari, el que libra de todos los peligros. Y dice Chechatabayam, y es el que realmente nos puede salvar
de todos los temores. Todos los temores que podamos tener se alivian si nos refugiamos en Hari. Cualquier otro refugio, el Srimad Bhagavatam nos dice, como en palabras de Prahlad Maharaj, Durashraya. Durashraya Bahirartha Manina. El mundo material es un mal refugio. El término ashraya quiere decir refugio. Durashraya quiere decir un mal refugio. Es como si hay una guerra y uno se va a un refugio y se mete en una tienda de campaña. En una tienda de campaña, pues si cae una bomba, pues va a volar. Un refugio tiene que ser algo más sólido. Mis padres estuvieron en la Guerra Civil Española, eran pequeñitos, eran niños a finales de los años 30 y me contaron algunas ocasiones cuando bombardeaban y se iban al refugio en el pueblo. Tenían un lugar donde era el lugar más seguro del pueblo. No les pregunté detalles de cómo era el refugio, pero era un lugar más seguro. Y Srila Prabhupada, cuando los japoneses bombardearon Calcuta durante la Segunda Guerra Mundial, eso lo explica el Srila Prabhupada Lilamrita, Srila Prabhupada estaba tomando prasadam y vinieron a avisarlo para que fuera al refugio. Pero Prabhupada prefirió terminar tranquilo de tomar prasadam y refugiarse en Krishna, porque él sabía que Krishna es quien realmente es mi refugio. Y si Krishna viene en la forma de la bomba, una vez que le preguntaron a Prabhupada acerca de la guerra, si había una guerra y atacaban, ¿qué harían los devotos? Los devotos verán a Krishna en forma de la bomba y no hay problema. Krishna, llévame contigo. Por supuesto, no hay que ser, eso no quiere decir que tengamos que ser descuidados. Este cuerpo es un instrumento que Krishna nos ha dado para que lo utilicemos como representantes suyos. Y hoy escuchaba un comunicado muy hermoso de su santidad Radhanath Swami Maharaj, que estaba en Dandavats, y en ese comunicado utilizaba la metáfora de la polinización. Nosotros tenemos que ser como abejas que polinizamos el mundo con la conciencia de Krishna. Ese es nuestro cometido. Y eso lo podemos hacer cuando tomamos un refugio en Krishna, un refugio espiritual, refugio donde realmente hay refugio. Todo lo demás es superficial, no es sólido. Y otro verso importante que Sri Shukadeva Goswami menciona en esta sección del Bhagavatam es el siguiente. Etavam sankhya yogapyam swadharma parinistita Yammalabha parapumsa ante Narayana smritihi. La traducción de este verso es el verso 6 de este capítulo. Dice así: la máxima perfección de la vida humana, ya sea que se logre mediante el conocimiento completo acerca de la materia y el espíritu, mediante el ejercicio de los poderes místicos o mediante el desempeño perfecto de la ocupación obligatoria, consiste en recordar a la personalidad de Dios al final de la vida. Ante Narayana Smriti, recordar a Krishna, Narayana, en el momento final. Eso es lo mejor que podemos hacer en la vida, esa es la auténtica perfección.
Voy a leer el significado de este verso y luego citaré uno más y habrá tiempo, vamos a ver cómo estamos de tiempo, si habrá tiempos para comentarios y preguntas. El significado de Srila Prabhupada dice: Narayana es la trascendental personalidad de Dios que se encuentra más allá de la creación material. Todo lo que es creado, mantenido y al final aniquilado se halla dentro de los límites del Mahat Tattva, el principio material, y se conoce como el mundo material. La existencia de Narayana o la personalidad de Dios no se encuentra dentro de la jurisdicción de ese Mahat Tattva, y por ello el nombre, la forma, los atributos, etcétera, de Narayana están fuera de la jurisdicción del mundo material. Mediante la especulación de la filosofía empírica, la cual discierne entre la materia y el espíritu, o mediante el cultivo de los poderes místicos, que en definitiva ayudan al ejecutor a que vaya a cualquier planeta del universo o más allá de él, o mediante el desempeño de los deberes religiosos, uno puede lograr la máxima perfección siempre y cuando se sea capaz de alcanzar la etapa de Narayana Smriti, o de recordar constantemente a la personalidad de Dios. Esto solo se puede lograr mediante la relación con un devoto puro, quien puede darle un toque final a las actividades trascendentales de todos los gyanis, yogis o karmis, en función de los deberes prescritos que se definen en las escrituras. En la historia hay muchos ejemplos de personas que lograron la perfección espiritual, como es el caso de los Sanakadi Rishis o los 9 célebres Yogendras, que lograron la perfección solo después de situarse en el servicio devocional del Señor. Ninguno de los devotos del Señor se desvió jamás de la senda del servicio devocional para adoptar otros métodos, tales como los de los gyanis y los yogis. Todo el mundo está ansioso de lograr la máxima perfección en su actividad específica, y aquí se indica que dicha perfección la constituye el Narayana Smriti, que es aquello por lo cual todos deben esforzarse lo mejor que puedan. En otras palabras, la vida debe hacerse de modo tal que uno sea capaz de recordar progresivamente a la personalidad de Dios en cada paso de la misma. Y el último verso al que quería hacer alusión en esta respuesta de Sri Shukadeva Goswami a esa pregunta esencial del Srimad Bhagavatam es el verso número 11, que dice: Etan nirvidyamananam ichatam makuto bhayam yoginam naripanirnitam harernamanukkirtanam, que significa que el canto del santo nombre de Krishna, siguiendo el camino enseñado y seguido por las grandes autoridades, es el método más seguro, libre de duda y de temor, para alcanzar esa perfección espiritual. Y para todo tipo de personas, para aquellas personas que están libres de los deseos materiales, para personas que están llenas de deseos materiales y para personas que están tratando de librarse de los deseos materiales. Todos pueden alcanzar la perfección simplemente por el canto del santo nombre de Krishna, y en el comentario Srila Prabhupada nos habla de cantar el santo nombre evitando los diferentes tipos de ofensas o errores
al cantar, como se describen en el Padma Purana. Se habla de 10 tipos de ofensas y sobre todo se trata de cantar de cantar correctamente, con atención y con devoción, poniéndole corazón y lo mejor que uno pueda y sepa. Y Krishna, en la forma de su santo nombre, sin duda alguna ayudará a esa alma que está invocándole. También en otras tradiciones del mundo religioso, espiritual, se habla acerca de la potencia del canto del santo nombre de Dios. Por ejemplo, en los evangelios, San Pablo decía que la persona que invocara el nombre del Señor será salva. Y el rey David decía en sus salmos: desde la salida hasta la puesta del sol, el nombre del Señor ha de ser alabado. Así que estas actividades realmente nos ponen en nuestro lugar. Nuestro lugar no es estar, y si me permiten la expresión, disculpen si suena un poco bruta, en la podredumbre del mundo material. Ese no es nuestro sitio. Tenemos que salir de ahí. Tenemos que salir de ahí y tenemos que conectarnos con Krishna. Nosotros pertenecemos al mundo trascendental. También el primer canto del Bhagavatam compara los temas mundanos a un lugar de peregrinaje para cuervos. Y el ejemplo de los cuervos es muy gráfico. No sé si hay muchos o pocos cuervos en Perú. Bueno, ya sé que algunos están en otros países, pero la mayoría están en Perú. Aquí en España hay algunos, sí. Yo he visto más en Calcuta. En Calcuta se ven muchos. Y ahí impresiona, sobre todo en Calcuta capital, los cuervos en las tinajas de basura. Y una vez que iba caminando por la mañana, me quedé en el Bhaktivedanta Research Center, una biblioteca de estudios Vaishnavas que estableció un equipo de devotos, Sriman Harisauri Prabhu y otros Vaishnavas. Empezaron ese proyecto en Calcuta para preservar textos antiguos de la tradición Gaudiya Vaishnava, traducirlos, digitalizarlos, conservarlos y poder ayudar a eruditos, a brahmanes eruditos y otros académicos a estudiar la tradición del Bhakti en la línea de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Y el centro está en la ciudad, y por la mañana me fui a cantar rondas a un parque que está cerca. Y pude verles los pasatiempos de esos cuervos, y había un cuervo literalmente, y disculpen que el ejemplo, el cuervo llevaba una rata muerta y estaba festejando con ese banquete, con el cuerpo de ese animal. Así que para mí fue muy gráfico. Me acordé de este verso del Srimad Bhagavatam, que los temas mundanos son como un lugar de peregrinación para cuervos. Y es mejor que nos volvamos como cisnes. Y los cisnes están en lugares limpios, agua limpia, agua cristalina, flores de loto. Se mueven de una forma muy elegante. No tenemos que imitar artificialmente los movimientos externos de los cisnes, pero sí el espíritu del cisne que busca el néctar. Esa es la idea. Debemos volvernos, como decía Srila Bhaktivinoda Thakur, Saragrahi Vaishnava.
devotos que buscan la esencia, Saragrahi. El Srimad Bhagavatam se describe en algunos versos al principio y también al final, Charam Saram Udaritam. El Srimad Bhagavatam es, Sara quiere decir la esencia de la esencia. La esencia de la esencia del rasa trascendental, que se describe en las relaciones amorosas que el Señor tiene con sus devotos, especialmente en el 10º canto del Srimad Bhagavatam, en la relación que Krishna tiene con los Brajavasis, los habitantes de Vrindavana. Pero no limitado a esto, también a otros devotos excelentes como Prahlada Maharaj o Ambarish Maharaj, el Señor demuestra cuán queridos son para él esos devotos, que son su vida y su alma, y él prácticamente hablando está rendido a sus devotos. Estas son algunas reflexiones que quería compartir en estos tiempos de crisis. Es bueno, está bien estar informados, no nada malo con eso, pero no perdamos mucho tiempo. Pongamos energía en temas espirituales, sigamos polinizando como ustedes están haciendo con estos programas a través de Zoom. Abhiram Thakur Prabhu, que está organizando estas actividades, y si otros miembros de la comunidad de devotos ayudan, es una gran labor que están haciendo. Y así hay muchos programas. Usemos estas tecnologías, usémoslas de la forma más constructiva, polinicemos con la conciencia de Krishna. Eso es importante. Eso producirá un verdadero cambio en el mundo. Muchas gracias por su amable escucha. Si quieren hacer ahora preguntas o comentarios, tenemos unos minutos, quizás entre 5 y 15 minutos, digamos. Luego imagino ahí es la hora del almuerzo, tendrán igual apetito. Y entonces no les quiero retener más de la cuenta. Aquí es por la tarde, pero... Sí, Maharaj, muchas gracias por este menú sabroso de espiritualidad que nos ha ofrecido hoy día, previo a honrar el prasadam. Si hay algún... ya, aquí está Mónica pidiendo la palabra. A ver, Mónica, por favor, puede tu pregunta. Muchas gracias. Reverencias, Maharaj, Swami. Hare Krishna. Mira, pues yo quería preguntar, ¿llegará a ver o a pasar que un devoto en su momento de la muerte no recuerde o no se le venga a la cabeza Krishna o algún pasatiempo de Krishna? ¿Llegaría a haber algún devoto así? Sí, que sea devoto, pero que en su momento, no, en su momento de ese momento de la muerte no se acuerde. Imagino que esa es la pregunta. ¿Qué pasa con esa devota o ese devoto que se olvida de Krishna en el momento final? ¿Qué le pasa? Es una muy buena pregunta que formuló el gran Acharya Vaishnava Ramanuja cuando actuaba como discípulo con uno de sus gurus. Él tenía un Diksha Guru y tenía otros 4 Shiksha Gurus. Bueno, si contáramos al Acharya, que era Sri Yamunacharya, serían 5 Shiksha Gurus. Yamunacharya era el Acharya, como para nosotros Srila Prabhupada, y luego el Ramanujacharya estaba iniciado, su guru se llamaba Mahapurna, y a otro guru suyo, que era su Shiksha Guru, se llamaba Kanchipurna. Este Vaishnava era un gran devoto de la deidad del Señor en la ciudad de Kanchi, en el sur de la India, Kanchipuram. En
en una forma del Señor conocida como Varada Rash, que es Varada Rash quiere decir el Señor o el Rey de todas las bendiciones. Y este maestro, Kanchipurna, tenía una relación tan íntima con la deidad de Varada Rash que le hablaba y le escuchaba. Podía conversar con él y cuando le hacían una pregunta que él veía conveniente planteársela a la deidad, iba y se la preguntaba a la deidad y luego volvía con la respuesta. Entonces Ramanujacharya le planteó esta misma pregunta que Bhakti Mónica ha hecho, de qué sucede si un devoto en el momento de la muerte se olvida de Krishna, si no le recuerda. Entonces el Kanchipurna dijo Ramanuja, déjame que voy a hablar con Varada Rash, se lo voy a preguntar y yo te traigo la respuesta. Cuando regresó con la respuesta le dijo, me ha dicho el señor Varada Rash, ha dicho, dile a Ramanuja que si mi devoto en el momento de la muerte se olvida de mí, que yo me acuerdo de mi devoto. Esa es la respuesta. Entonces, si nosotros nos olvidamos de Krishna, Krishna no se va a olvidar. En el momento de la muerte, él no se olvida del servicio que hayamos hecho. En el penúltimo mantra del Sri Ishopanishad, el mantra dice, es un mantra que en las ceremonias funerarias siempre los devotos, los brahmanas, los sacerdotes, cantan ese mantra para invocar las bendiciones para el alma que ha partido. Y quizás recuerden ese mantra, dice, Vayur, Om Vayur Anilam Amritam Atedam Vashmantam Shariram Om Kratosmara 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 Kritasmara. El significado del mantra es, dice que este cuerpo material sea reducido a cenizas y el aire vital se funda con la totalidad del aire. Ahora mi Señor, por favor, recuerda en este momento que yo he partido, que estoy abandonando este mundo, recuerda todo lo que he hecho por ti. Y le repite 3 veces, por favor recuerda, por favor recuerda, por favor recuerda. En un sentido, sería un tanto redundante decir al Señor que recuerde, porque si alguien se olvida somos nosotros. Él no se olvida. Él siempre, y especialmente, él recuerda el servicio devocional que los devotos hacen. Pero aún así siempre cuando Srila Jiva Goswami explica en sus comentarios sobre el Srimad Bhagavatam, en su comentario titulado Bhakti Sandarbha, que explica la práctica del servicio devocional, que es mejor cuando un devoto ora por nosotros, Krishna escucha más que si nosotros oramos pidiéndole a Krishna. Si nosotros oramos también nos escucha, pero si otra persona que es devota ora por nosotros, siempre eso va a tener más impacto que nuestra petición directa a Krishna. Y en ese sentido es correcto que ese mantra se cante al final para despedir a la persona que ha partido de este mundo mortal, para invocar la misericordia de Krishna sobre esa alma. Así que no hay que temer. Krishna nos cuida. Maharaj, hay una pregunta por Facebook, se la voy a leer, por favor. ¿Sí? ¿Cómo predicar o ayudar a alguien que no es devoto y que se acerca al momento de la muerte? Están preguntando.
va a depender de la persona y la relación que tengamos con esa persona. Yo no he visto a muchas personas partir de este mundo. Bueno, de hecho no he estado en directo en el momento de partir de la persona, no recuerdo en esta vida ningún caso, pero sí he estado, por ejemplo, acompañando tanto a mi madre como a mi padre, los dos que en paz descansen, en los últimos días. Y he estado leyéndoles y cantándoles el Santo Nombre y hablándoles algo. Y siempre, o sea, es importante también, depende de la relación que tenemos con la persona. Por ejemplo, en el caso de mi madre, ella era cristiana, católica, y ella tenía en la mesilla de noche, tenía una virgen, el lugar donde ella, la virgen que en el sitio de Andalucía, del sur de España, por donde ella había nacido, era la Virgen del Carmen. Y yo le llevé la murti de la Virgen del Carmen y le dije, mira quién te he traído al hospital. Y ella se alegró y estaba un poco, porque estaba medio sedada ya. Fue la última vez que hablé con ella cuando ella me pudo responder. Fue 3 días antes de su partida. Luego ya tenía muchos dolores y ya se estaba apagando, aunque escuchaba y le leíamos Bhagavad Gita y cantábamos recitábamos el Santo Nombre para que lo escuchara. Y unos familiares míos rezaron el Padre Nuestro y le oraban al Señor de diferentes maneras. Entonces, en esa situación, pues hay que ver un poco en qué punto está la persona. Cuando yo le pregunté a mi madre si reconocía, me dijo, sí, y dijo, sí, es la Virgen del Carmen. Dijo, a mí me protege. Lo repitió 3 veces. Me protege, me protege. Y que si la protegió, o sea, tuvo baño de Radacunda los últimos 3 días, baño de Radacunda 3 veces al día, con un spray como si fuera colonia, le echábamos agua del Radacunda. Y fue un arreglo, fue todo mágico. Yo no tenía agua de Radacunda conmigo, pero cuando salí del templo, a 600 kilómetros de donde estaba ella, un devoto que hacía meses que no veía, apareció como de forma mágica, con un manojo así de madera de tulasi seca, que luego entró en la pira funeraria para la cremación, y con agua de Radacunda, que fue la que sirvió del baño para los últimos días. Y bueno, ahí fue, también ahí le hablé, le dije que se fuera tranquila, porque ya los médicos le habían dicho que se tenía que ir. A veces es bueno hablarle diciéndole que se ha ido tranquilo. En el caso, si es una madre, un ser querido, agradecerle. Yo le pedí a mis familiares que era mejor que no prolongaran la agonía y que le dieran permiso cada uno individualmente a solas, que le hablara, le agradeciera, le expresara lo que quisiera expresarle en la intimidad, pero aunque estuviera medio sedada, todavía escuchan y muchas veces entienden, y que de alguna manera le dieran permiso para partir y que Krishna se encargaría de ayudarle. Y por la gracia de Krishna fue bien. Entonces es bueno hacerlo de una forma sensible, con conciencia de Krishna, pero siempre de una forma que no sea invasiva y al mismo tiempo que también le dé algo sustancial a la persona. No que por no quedar mal tampoco darle nada sustancial, porque la persona se está yendo y hay que darle la conexión con Krishna, animarle que se refugie en Dios, que depende del caso y de la persona. Ok, Maharaj, muchas gracias.
hay 2 preguntas más y con esto podemos ir acabando. Si le parece, ¿está bien? Y seré lo más conciso posible. Sí, también hay, hay una pregunta más de la madre Astasaki, creo. Ahí en el chat, pero aquí en Facebook pregunta Andrés Montenegro, si uno es católico, ¿se puede volver un Hare Krishna? Esa es su duda, ya que su rosario es igual al rosario católico. Y también estoy resumiendo algunas preguntas, quisieran que usted cierre que haga un comentario sobre la granja donde está usted, Nueva Braya Mandal, y cómo se sustentan, cuántos devotos hay. Eso también es otra pregunta, pero le estoy resumiendo las preguntas. Bien, bien. Eso es. Y luego la madre Astasaki también tiene otra tercera pregunta. ¿La miro yo mismo? Sí, por favor. Vale, esta es sobre el rey Pariksit. Vamos a responder a estas 2 y luego terminamos con la pregunta de la madre Astasaki. Bien, referente al tema de si una persona es católica, si puede ser Hare Krishna, sí. De hecho, hay una discípula iniciada formalmente por su santidad Jayapataka Swami Maharaj, según me contaron, me parece que es en Chile, en el país en que está, que era monja católica. Y como monja católica, aún así ella fue iniciada y canta, no sé ahora si sigue que presente, han pasado muchos años de esto, pero fue iniciada como devota de Krishna. O sea que no hay incompatibilidad. Y por ejemplo, en mi caso, yo me he leído las obras completas de San Juan de la Cruz, uno de los grandes místicos de la tradición carmelitana. Y también he disfrutado mucho y he derivado mucha enseñanza espiritual en algunos de los escritos de Santa Teresa de Ávila, Teresa de Jesús. Por ejemplo, en el libro de la vida, también en las moradas, hace reflexiones profundas, místicas, que son compatibles con la conciencia de Krishna, son coherentes con la versión védica, como dice el Srimad, como dice el Padma Purana, hablando de las ofensas al canto del santo nombre. Es decir, que es perfectamente compatible ser católico y ser Hare Krishna, solamente que hay que saber cómo organizarse la vida y cómo llevarlo y consultar con el maestro espiritual para ver cómo compatibilizarlo. Tiene que ser que tener un maestro espiritual que lo vea también con buenos ojos, que normalmente no debe ser difícil de encontrar y es totalmente factible. Y referente a este lugar que Krishna muy misericordiosamente nos dio a la comunidad de devotos que residen en España y que han visitado también muchos predicadores. También su santidad Hanumat Preshak, Swami Maharaj, viene aquí prácticamente hablando cada año y nos bendice con su asociación excelente y conoce muy bien este lugar. Son 300 hectáreas, una extensión muy grande, 300 hectáreas de terreno. Ahora mismo hay en la comunidad, están residiendo entre 50 y 60 devotos. Hay una mayoría que son familias con niños. Ahora estamos abriendo una escuela, hay una pequeña escuelita para los niños menores. Por cuestiones legales, los más mayores están yendo a la escuela del pueblo, pero ya ahora estamos pasando al nivel de primaria. El próximo año estamos haciendo todos los trámites legales para tener la escuela debidamente registrada. Y el lugar se mantiene, hay una combinación de medios,
Sí que tenemos vacas y la leche, toda la leche se produce aquí y cultivamos la tierra, tenemos cereales, verduras y leche. Verduras y leche nos queda mucho trabajo por delante para ser autosuficientes, aunque ahora con esta crisis nos ha dado un buen empujón para crear una comisión de autosuficiencia y ponernos, como decimos aquí, ponernos las pilas para desarrollar más este aspecto. Normalmente el lugar se está manteniendo con las aportaciones que hacen los devotos y visitantes, es decir, donaciones que dan para mantener el lugar. Y también hay una hospedería. La hospedería es digamos, tipo ecoturismo o turismo espiritual, personas que vienen para asistir a retiros espirituales o festivales organizados por los devotos, o también a veces alquilamos a grupos de yoga, grupos alternativos. Entonces los grupos vienen, alquilan una sala que tenemos, toman prasadam, que los devotos preparan y aportan por estar aquí para cubrir los gastos de su estancia, y todo eso ayuda al mantenimiento del lugar. Y luego también las familias que están aquí también contribuyen. Se ocupan espacios, pues aportan unas donaciones para mantener el templo, la adoración, y todo eso combinado permite el funcionamiento del lugar. Y pasamos a la última pregunta de Madre Astasaki. La pregunta dice: el Srimad Bhagavatam menciona que la ofensa del rey Pariksit era insignificante, y como usted mencionó que el castigo que se le dio fue desproporcionado, el hecho de ser condenado a muerte fue un pecado muy grande de Shringi. Mi pregunta es: ¿cuáles son los criterios que se deben considerar al sancionar los errores u ofensas de los practicantes del Bhakti para no caer en ofensas? Ya que a veces, sin tener la autorización, nos sentimos atraídos a señalar, juzgar o sancionar a los demás. ¿Y cuáles son los criterios de los Vaishnavas autorizados que cumplen ese servicio para mantener el orden en la comunidad? Dice que es de... Sí, bien. Sí, digamos que hay dos aproximaciones. Por un lado está la aproximación de la justicia, y la justicia significa proporcional a la ofensa cometida. En ese caso, el castigo era desproporcional, porque condenar a muerte a alguien por poner una serpiente muerta en la cabeza, aunque fuera un brahmana, es desproporcional. No es proporcional el castigo. Además de que se trataba de un rey que había hecho muchísimas cosas buenas por el pueblo, por la gente. Por lo tanto, no se consideraba también todo lo bueno que esa persona había hecho. Por ejemplo, Yamaraj, cuando juzga, el devata que juzga a las personas que abandonan el cuerpo, él considera lo bueno y lo malo, y hay una respuesta proporcional. Eso por un lado. Y por otro lado, en el caso de los Vaishnavas, está también el principio de la compasión. El principio de la compasión es que siempre se da más, en el buen sentido, de lo que la persona merece, o se castiga menos de lo que la persona merece. Esa es la actitud Vaishnava. Por supuesto, los Vaishnavas
también muchas veces corrigen, como por ejemplo en el caso de Narada Muni, cuando maldijo a Nalakúbara y Manigriva, los hijos del semidios Kubera, que estaban embriagados y de una forma, comportándose de una forma muy desvergonzada, y cuando los maldijo a convertirse en árboles, pero les dio fue una maldición bendición, porque Krishna los iba a liberar en persona. Es decir, que esas maldiciones, esos castigos que los devotos imponen siempre están acompañados de bendiciones. Y ese principio es importante. Una vez que parece que había ocurrido que alguien, no sé si era un devoto o era una persona relacionada con los devotos, en los tiempos de Srila Prabhupada, esto lo escuché, no tengo la referencia exacta, pero lo escuché de una buena fuente. Sucedió que esta otra persona, porque consideraba que este hombre le había robado a su esposa, consideró que de acuerdo al principio del Manu Samhita y de los Dharma Shastras, y también el Bhagavad Gita habla de Atatayina, son agresores, y si se les mata a esas personas, dice el Manu Samhita, que no se incurre en karma, porque merecen ese tipo de castigo. Cuando Prabhupada escuchó que esta persona había hecho esto, había matado a esta otra persona, Prabhupada dijo, desaprobando la acción, Prabhupada dijo, ninguna compasión, ninguna misericordia, pero como desaprobando la acción de que no había tenido ninguna compasión. Es decir, que en el caso de los Vaishnavas, el principio de la compasión es más importante que el principio de la justicia. Si bien es cierto que cuando hay que tomar decisiones para organizar una comunidad, la justicia es importante que esté ahí, que las decisiones sean justas, pero si pueden estar acompañadas con compasión, con algo que ayude a la persona, eso es muy bueno. Eso es Vaishnava. Vaishnava es para dukkha dukhi. Sufre al ver sufrir a otros y lo que quiere es que cuantas más personas rectifiquen y vuelvan a Krishna, mejor. Y Prahlada Maharaj es el ejemplo de esto, cuando le oró al señor Narasimhadev para que liberara a su padre, que había tratado de matarlo tantas veces. Pero aún así oró por él, para que fuera compasivo. Muchísimas gracias por su amable escucha. Podemos terminar aquí y si quieren poner las cámaras y nos vemos y nos despedimos, vamos a cantar un Maha Mantra juntos y terminamos. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Rama, Rama, Hare Hare. que tengan muy buena salud y mucha conciencia de Krishna, mucha fe. Gracias, Maharaj Swami. Hare Krishna. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Maharaj, reverencia. Hermosa clase. Gracias, Maharaj. Reverencias. Haribol, Haribol. Krishna. Hare Gracias.